Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a una nueva clase de crecimiento. En este caso vamos a meternos con el tema que tiene que ver con impacto ambiental, que es lo que nos toca ahora por cronograma. Y vamos a ir recorriendo este importante concepto durante un rato juntos para que podamos ir desarmando sobre todo lo que venimos trayendo de hace muchos años, como hemos hecho en definitiva en clases anteriores, esto de repensar, desarmar y reconstruir cada uno de los conceptos alrededor de los mismos. Así que bueno, también avisarles que al final de esta clase vamos a realizar una actividad que la vamos a subir en el aula 24, donde vamos a dejar las consignas, que la tienen que entregar en noviembre. Bueno, va a estar todo clarito y detallado en el aula virtual, como para que no se olviden de pasar por ahí, más allá de ver esta clase. Lo primero que vamos a conversar es esta cuestión que tiene que ver con recorrer los conceptos. ¿Qué es esto de impacto y qué es ambiental? ¿Y qué significa cuando estas dos cuestiones trabajan en conjunto? Porque no es lo mismo trabajar de manera aislada impacto y el concepto de ambiente que trabajarlos en su conjunto. De hecho, en alguna clase anterior estuvimos trabajando en conjunto todo lo que tiene que ver con el ambiente, ¿se acuerdan? Que hicimos un recorrido histórico de cómo se fue construyendo, hablamos de dónde proviene, cómo se usa esta palabra, cómo esto se relaciona con la actividad turística. Algo similar vamos a trabajar entonces con esto, pero que tiene que ver con el impacto ambiental. Cuando yo estudiaba la carrera, yo me recibí en el año 2009, la carrera de turismo igual que ustedes, había una noción diferente de lo que se entendía en ese momento por impacto ambiental. No es que haya cambiado, haya pegado un giro de 180 grados, pero sí la realidad es que no se lo entiende de la misma forma, no se lo trabaja de la misma manera. Y me quiero quedar con esa última parte, no se lo trabaja de la misma manera. El entendimiento conceptual, o si nos vamos a lo etimológico de cada una de las palabras, esto no ha cambiado. En esencia significa más o menos lo mismo, pero cómo se lo interpreta, cómo se lo baja a la realidad, de qué manera se va construyendo, eso sí ha cambiado y muchísimo. En algún momento hablábamos que el impacto ambiental estaba asociado fundamentalmente a todo aquello que realizaban los turistas cuando viajaban a un destino. Probablemente es algo de lo que ustedes lo hayan trabajado en alguna clase de introducción al turismo, lo hayan trabajado seguramente geografía, pero dependiendo también hace cuánto hayan ustedes analizado estas cuestiones, ha variado muchísimo. Y el primer punto tiene que ver con esto que decía yo recién. El turista como, digamos, el culpable de todos los impactos que se realizan alrededor de la actividad turística. Cuando en realidad ustedes ya saben hace ya mucho tiempo que esto no es así. Tenemos distintos elementos dentro de lo que podría ser, quieren llamarlo sistema turístico, quieren llamarlo dentro de la actividad, de la dinámica socioeconómica que significa, que representa la actividad del turismo, llámenlo como quieran. En este caso, para esta clase puntual, digamos, no es lo más importante. Sí reconocer que no son solamente los turistas los que realizan esos impactos en la actividad turística. Hay conceptos que ustedes obviamente ya los tienen súper masticados, sobre todo los que tienen que ver con esto de que el impacto cero no existe. Por lo tanto, no vamos a repasar ni profundizar esas cuestiones, sino que vamos a ir a intentar mirar desde otro lugar esas mismas cuestiones. Miren las dos imágenes que les traemos hoy. La primera, en la de la izquierda me refiero, estamos viendo una imagen que seguramente, no sé si la vieron en esta misma, pero algo similar ya deben haber visto y trabajado por ahí en alguna otra materia. Vendría, o por lo menos lo que representa en mí, es el hecho de esconder las cosas. ¿Sí? Esto de, se generan impactos, entusiasmos, pero hay ciertos lugares y ciertos espacios donde ojos que no ven, corazón que no siente. Y el mar me parece que simboliza algo muy fuerte dentro de lo que es la actividad turística, no solo como atractor o como recurso de la actividad, sino como aquel espacio que lo hemos usado durante muchísimo tiempo, como tiremos todo ahí, si total va al mar, ¿qué nos preocupa? Cuando, de nuevo, cuando yo era más chico, yo vacacioné muchísimos años en la costa, por la zona de San Bernardo, con mis viejos, y era lo más normal del mundo ver, y esto uno cae en la cuenta después de muchos años,
gente, digamos, que descartaba sus plásticos, ¿cómo se dice? Sus envases, todo el packaging que llevaban a la playa lo descartaban, lo dejaban tirado en la arena y tarde o temprano terminaban en el mar. Incluso yo veía cómo en los balnearios de la costa rastrillaban todas las mañanas y juntaban una cantidad de basura impresionante de la playa, impresionante, pero mucha. Que si vos te lo pones a pensar ahora, probablemente si llego a ir a la misma playa, esto ya no debe ocurrir, porque hay una conciencia diferente también de parte de cada uno de nosotros, ahí sí, como turistas, de no generar tanto residuo, o lo que genero, me lo llevo de nuevo a mi casa. Y también está la otra parte, la conciencia en la educación ambiental. ¿Y qué importante que es esto? La educación ambiental. Porque vos, la famosa frase, vos no solucionás la inseguridad poniendo más policías, vos empezás a solucionar parte de la inseguridad con mayor posibilidades de trabajo, con educación, con integración de los distintos representantes de las comunidades. Y eso empieza a ayudar de alguna manera a que la inseguridad vaya aflojando. Y lo mismo pasa con esto. Vos no solucionás de raíz la contaminación o los impactos que vos vas generando porque rastrillás, juntás o ponés tachos de basura más grandes. Y nos vamos a correr un poco en esto del desperdicio de los plásticos y de arrojarlo al mar, porque también hay un montón de documentales, un montón de textos seguramente que ustedes ya hayan leído, ya saben, por ejemplo, que se ha generado en el mundo hay una especie de isla de los residuos plásticos que se han concentrado en una región. Bueno, en fin, de esto conocen ustedes un montón de casos y ejemplos. Pero vamos a la imagen de la derecha, que tiene que ver cómo las comunidades viven y de qué manera, digamos, el turismo ayuda o entorpece algunos procesos, los acelera, para bien y para mal. Y me parece que está buenísimo cuando de alguna manera generamos el famoso triple impacto, pero real, a partir de la actividad turística. Y cómo eso también tiene que ver con los conceptos que veníamos trabajando antes, el impacto ambiental. Porque hablar de impacto ambiental no es solamente limitarnos a la contaminación que hacemos sobre el uso del suelo, el uso de las aguas, el uso del aire y demás, sino que tiene que ver con procesos sociales muy profundos. Y en esos procesos sociales tan profundos es necesario que nosotros, de alguna manera, podamos involucrarnos. Y para poder involucrarnos, antes necesitamos de algo muy importante y que tiene que ver con entender la problemática ambiental desde todos los lugares, sin perder de vista ningún detalle. Lo que hacíamos, o lo que mostrábamos recién en las diapositivas anteriores, no es más que un recorte de la realidad. Es aquello que nosotros decidimos mirar por algún motivo, porque nos moviliza, porque nos puede generar angustia, porque tiene que ver con las actividades económicas o sociales que nosotros desarrollamos, en este caso el turismo, porque tiene que ver con algo que nos sucede cerca, porque tal vez somos parte de una comunidad donde se generan conflictos de los cuales nosotros somos parte, y entonces empezamos a mirarlos y a analizarlos y a trabajarlos de alguna manera. Pero empecemos a reconocer de dónde viene todo esto. Siempre preguntémonos, y es tarea de todos nosotros preguntarnos, ¿esto de dónde viene? ¿Por qué sucede? Esa es la raíz que vamos a intentar trabajar durante toda la clase de hoy. Sin llegar a una respuesta puntual para cada uno de los aspectos que analicemos, pero sí para darnos a nosotros herramientas, algunas ya las van a conocer, otras van a ser nuevas, y esas herramientas son las que nos van a ayudar a tener una mejor aproximación a esa realidad que yo mencionaba recién. La problemática ambiental, digamos que no surge de la nada, sino que viene de una sumatoria de crisis, de diferentes crisis, a eso me refiero, donde se empiezan a cuestionar un montón de situaciones que nos vienen dadas y que estamos acostumbrados a movernos dentro de ellas.
todos nosotros sabemos que tenemos que salir a laburar para poder, digamos, vivir y vivir bien. Vivir bien, ¿qué significa? Que vos estés contento, que los de al lado tuyo estén contentos y que puedas darte un gusto o un montón de gustos durante el año. Y los gustos ya van a depender de tu perfil. Podrán tener que ver con un viaje, podrán tener que ver con comprarte ropa, podrán tener que ver con tener la posibilidad de juntarte a comer sin pensar tanto si podés o no pagar la comida, porque tenés la posibilidad. Todo eso tiene que ver con un montón también de cuestiones socioculturales que nosotros vamos mamando muy chiquititos. Y después vas a encontrar un montón de corrientes donde se critica el pensamiento justamente basado y fundamentado en la racionalidad económica, donde de alguna manera, cuando vos te cernís 100% a eso, vos solo te abocás a esa parte de la racionalidad económica, te estás olvidando de un montón de otras cuestiones que están al mismo nivel de importancia que aquella. Porque no reconocer que algo es importante, porque hoy a vos no te mueve el amperímetro, a vos hoy no te mueve lo que es tu vida, tu día a día, tu rutina, no significa que no sea importante. Esa mirada cortoplacista hay que romperla. No construye lo más mínimo, no sirve para nada ni nadie. Ahora, cuando vos entrás también en esa lógica de querer abarcar la realidad desde múltiples miradas, tampoco es tan sencillo, porque la misma definición nos habla de una complejidad, una problemática ambiental que tiene que ser analizada desde la complejidad. Enrique Leff, que es uno de los autores que les recomendamos para que complementen, digamos, lo que es la clase de hoy, menciona estas cuestiones. Y nos dice que los valores de la modernidad y los fundamentos de las ciencias siempre estuvieron arraigados de alguna manera a la lógica económica. Y a partir de esos anteojos que vos te pones, analizás todo. Si es eficiente, si no lo es. Si es eficaz, si no lo es. Si maximiza o no las ganancias. ¿Cuál es el efecto multiplicador que se genera detrás de eso? ¿Cuántas personas, fíjese usted el número, cuántas personas están involucradas alrededor de una actividad? Generan indicadores para medir, para trazar líneas de lo que está bien y lo que está mal, o cuándo es suficiente y cuándo es insuficiente. Pero hay cosas que después vos te vas dando cuenta cuando agudizás esa mirada, que no son tan así. No siempre, digamos, esos parámetros sirven, no siempre lo cuantitativo termina siendo lo que en esencia a vos te da un parámetro de si está bien, está mal, o ese es el camino que hay que seguir, o merece la pena repensar algunas estrategias. También tenés a Rojas Hernández, que en algún momento nos habla, ¿no?, de los problemas ambientales, como problemas complejos. Y arranca desde un lugar que está buenísimo, y es este de que es importantísimo reconocer cada uno de los elementos que hacen al medio ambiente. Ya saben ustedes lo que es medio ambiente, ya saben que no se limita solamente a los recursos naturales, lo hemos hablado en otra clase. Pero no alcanza solo con reconocer esos elementos que hacen el medio ambiente, sino que vos empiezas a leer, a analizar y a entender las interrelaciones entre cada uno de esos elementos. Elementos que algunos representan al mundo natural, querés llamarlo lo más bien ecológico, llamarlo de esa manera. El agua, la tierra, las plantas, vegetación, los animales, el hombre. Pero también entra lo socioeconómico y también entra lo ambiental ahí adentro. Lo socioeconómico como actividades que van sucediendo, que van modificando cada uno de esos espacios. Te crean nuevas necesidades, te invitan a recorrer los caminos de otra manera. Y cuando vos reconoces eso, lo que dice Rojas Hernández, comprender esos tres sistemas, digamos, con una interacción real y absoluta, tenés que entender que tampoco son siempre iguales y permanentes, son totalmente dinámicas. Cada sistema tiene sus propias reglas, podríamos decir.
se enmarcan en un contexto en el que hay ciertas cosas que se pueden hacer y otras que no. Y si tuviésemos que trazar acá una especie de gráfico, ¿vieron esos gráficos? Por ejemplo, que hacemos círculos que se van superponiendo uno con los otros, por ejemplo, cuando se habla de sustentabilidad, ahí aparecen algunas cuestiones donde vos entendés cómo cuando estos tres sistemas entran en interacción, crean sus propias dinámicas y sus propias leyes. Y ahí nacen nuevas relaciones. La suma de las partes no es igual al todo. Es otro todo, es otra realidad. Esa suma de elementos no te llevan necesariamente al mismo escenario que vos ya conocías. Porque las interacciones, a partir de una mirada compleja, te llevan a un espacio donde rompes el paradigma que vos ya venías trayendo, lo que conocías hasta el momento. Incluso lo analizás con otras perspectivas. El enfoque es otro y totalmente dinámico. Y agreguemos otra variante que incide muchísimo también, que es el perfil de cada uno de nosotros. Y en ese sentido me refiero a si nosotros fuésemos los que estamos analizando o estudiando estas interacciones, como lo vas a analizar y interpretar vos, no es lo mismo a como lo voy a hacer yo. Porque yo tengo mis propias cargas culturales, sociales, ideologías, preferencias, gustos, formación, por lo tanto tengo más, menos herramientas o distintas herramientas a las que tenés vos. Y todo eso genera, en algún punto, de que el análisis que vos hagas de determinada situación compleja, referida a la problemática ambiental, sea diferente. Pero hay algo muy importante. Independientemente de cómo hagas vos ese análisis, las herramientas que ahí vos vuelques, las que traes vos, tienen que perseguir un objetivo común, y que es poder mancomunar las tres dimensiones que decíamos recién. Si nosotros logramos de alguna manera que esas relaciones e interacciones entre lo natural, lo socioeconómico y lo ambiental se fusionen de manera correcta, es lo que al final se termina valorando. Porque acá estamos hablando de un objetivo que es ese, pero se valora el camino. Esto no es economía pura, esto no es matemática pura. El camino es importante. A veces es mejor tardar un poco más, a veces es mejor darse la posibilidad de equivocarse en algo para recorrer ese camino. Un camino en donde confluyen la comunidad local, los ámbitos políticos, los aspectos económicos, los aspectos sociales, ambientales y naturales. Todos ellos conforman el recorrido que vamos a hacer juntos para analizar de manera correcta a la problemática ambiental. Ahora que estamos en época de campaña, donde pasaron unas elecciones y ahora se vienen otras, siempre se trabajan estos temas de una manera tan simple, tan sencilla. Y le estoy dando una connotación negativa a esto que estoy diciendo. Lo sencillo en este caso me parece que tiene una connotación negativa. ¿Cómo van a analizar problemáticas ambientales de manera tan superficial? La seguridad, la educación, mismo la economía. Con esto, nosotros vamos a solucionar. No, no vas a solucionar nada de raíz con eso. Es el principio de un trabajo que ponele que estamos de acuerdo con eso que están planteando, pero no vas a solucionar nada. No me digas que vas a solucionar todo, porque es un problema complejo. Trabajarlo de la complejidad entonces. Reconocer que se necesita de recorrer un camino que es largo, que a nadie le gusta escuchar esa parte, pero es largo. Y que se necesita de realizar un montón de acciones puntuales para tal vez, en el mediano o largo plazo, poder ver algún resultado. Pero hay que empezar. Desde algún lugar tenés que empezar. ¿Sí? Y acá recuperamos algo que dice Rivarosi y Perales, que cuáles son, ¿no?, las características de estos problemas ambientales, porque hasta recién los caracterizamos de, si quieren, de alguna manera medio general. Pero si tuviésemos que trazar algunos aspectos, digamos, claves, perdón,
me trabé con el mate, de algunos problemas ambientales, hay algunos puntos realmente que vale la pena recorrer juntos. Los problemas ambientales tienen una persistencia en el tiempo. Entonces, son multicausales. ¿Se acuerdan cuando vimos el árbol de problemas en alguna clase anterior? Si ustedes tuviesen que poner en el tronco esa problemática ambiental, identificar las causas y posteriormente en las ramas de los árboles, las hojas, las consecuencias, sería un árbol extremadamente complejo el que tendrían que dibujar ustedes. Por la sencilla razón de que como los problemas ambientales se mueven a lo largo del tiempo, uno los va trabajando, interpretando a lo largo de una línea cronológica, eso te hace pensar que son totalmente cambiantes, abiertos, flexibles, y para entender cada una de esas cuestiones tenés que hacer una mirada histórica. Histórica también, y atención a esto que es muy importante, incluyendo a aquellos grupos que estuvieron invisibilizados hasta el momento. Porque el problema que vos estás viendo es muy probable que sea parte de otro gran problema. Y vos me vas a decir, pero para hermano, no termina nunca entonces. Porque donde termina un problema empieza otro. Es probable. Y eso en sí mismo no es malo. Eso en sí mismo te dice cómo son las cosas. Ahora vos, cuando te toca analizar algo y tomar medidas precautorias, correctivas, mitigadoras o como fuesen, las que sean, vos ahí sí haces un recorte, porque ahí sí vos tenés que decir, pará, yo empiezo acá y termino en este otro punto, porque es el que me interesa a mí hoy analizar y porque es lo que yo hoy puedo trabajar. Porque así mismo como cuando ustedes les enseñaron a plantear unos objetivos mensurables con un horizonte temporal, con un espacio también, con un, perdón, horizonte espacial también, acá pasa lo mismo. Ustedes tienen que hacer un recorte, planteárselo de esa manera. Si no es infinito. Pero no perder la mirada contextual. No perder de vista que ustedes tienen que hacer un análisis, que entender de dónde viene y hacia dónde va. Pero yo voy a trabajar puntualmente esto. ¿Sí? Porque el hecho de que una problemática ambiental sea parte de un problema todavía más complejo, nos obliga a reflexionar y a profundizar cada uno de esos detalles. La investigación es un proceso que en esencia se diferencia de lo que vendría a ser, no sé, el conocimiento vulgar, porque tiene un método de trabajo, un método de analizar las cosas que está comprobado y avalado y que nos garantiza un piso de análisis correcto a partir de cosas que ya se hicieron, a partir de cosas que ya fueron probadas de alguna manera. Cuando digo cosas me refiero a métodos, estrategias, ¿sí? Técnicas de investigación que te permiten llegar a esos lugares. Ningún problema ambiental, ninguno, va a tener una gran solución mágica. Imposible, mentira. Si te dicen eso es mentira. Porque lo que se necesita es un mix entre ese método científico, ese análisis a través de una herramienta metodológica que te permita analizar, testear, validar algunas cuestiones, con el agregado de el sentido común. O sea, el conocimiento cotidiano que vos tenés o que los expertos tienen a partir de poder salir a la realidad, a partir de poder mirar empíricamente, analizar la situación. En esa mixtura es donde van a surgir las mejores posibilidades para poder de alguna manera reflexionar sobre estos problemas ambientales. Porque son problemas que incluyen un montón de disciplinas en general. El turismo, la economía, la ecología, la salud, temas de marketing verde o de marketing, de consumo, contaminación asociada a todo esto, desarrollo de productos, gestión de recursos,
desigualdades dentro de la sociedad. Todo eso está dentro de lo que vendrían a ser los problemas ambientales. Entonces, bueno, podéis plantearlos desde un aspecto curricular determinado, cerrado. Yo como turistólogo voy a salir a abordar todo esto. Imposible, porque vos tenés la capacidad de ver las cosas desde un lugar determinado y necesitas de otros, y los otros necesitan de vos. Total turismo, ¿quién no sabe de turismo? No, vos necesitas de alguien. Vos, como por ejemplo sociólogo, vas a necesitar de alguien que venga del palo del turismo para que te dé su mirada y su parecer sobre lo que está sucediendo y analicemos en conjunto los problemas ambientales. Por eso, es muy importante los caminos educativos y formativos que se decidan encarar a partir de estas cuestiones. ¿Sí? No se puede pensar un programa de una carrera como la nuestra, por ejemplo, la del turismo, donde no se involucren o no se incluyan todas estas cuestiones. Vos tenés que tener la posibilidad de dialogar con expertos de la temática y que vengan de otro palo. Y viceversa, nosotros podés participar de los espacios de ellos. Es muy importante, eso es esencial. De hecho, a la hora de trabajar en la realidad, estos problemas se trabajan así, multidisciplinariamente. Los problemas ambientales son significativos y funcionales, ¿no? Dice ahí el último punto. Fundamentalmente al hoy y al mañana. Porque esa conexión entre lo que pasa hoy y lo que va a seguir sucediendo mañana cobra sentido siempre y cuando entendamos que si no modificamos actividades, costumbres, prácticas del hoy, eso directamente va a incidir el día de mañana. Tenemos que entonces identificar puntos socialmente importantes para que se conviertan en estratégicos y de alguna manera se puedan trabajar en conjunto. Los ODS, esos objetivos de desarrollo sostenible, que ustedes ya lo vieron 2 millones de veces, no persiguen otro objetivo que no sea ese. El de poner en agenda temas que son importantes a largo plazo. El que cree que con los ODS hoy vamos a resolver muchas cosas está equivocado. Esa es mi manera de verlo. Es por ahí ustedes del otro lado dicen, no, sí, para mí sí se cambia hoy un montón de cosas, tengo ejemplo, mira, profe, acá yo vi esto, bueno. Puede ser, dejo esa puertita abierta. Pero no creo que en esencia y de raíz modifiquemos muchas cuestiones con los ODS hoy mismo. Pero su valor radica en otro lado. Y es, de nuevo, en poner en agenda un montón de temas y situaciones que son fundamentales para modificar y mejorar esas 3 dimensiones de las que hablábamos recién a futuro, a partir de lo que hagamos hoy. Pero involucrando a los que vienen mañana atrás nuestro también. Porque estamos todos de acuerdo, supongo, que está todo bien. Hoy nosotros nos comprometemos, nos ponemos la camiseta, hacemos un montón de cosas, modificamos un montón de hábitos y costumbres, planificamos desde otro lugar, pero si los que vienen mañana dan 2 pasos para atrás, de nada tuvo sentido todo lo que se estuvo haciendo hasta el momento. Y es ahí entonces que hablamos de 2 cuestiones importantes, que es el enfoque sistémico y el holístico. Digamos que a veces se lo trabajan como sinónimos y por eso lo queríamos traer en esta clase como para desarmar un poco esos conceptos y sobre todo que manejemos técnicamente ambos casos sabiendo que no son sinónimos. El enfoque sistémico fundamentalmente reconoce lo que yo les decía al principio de esta clase. Elementos, cantidad de elementos, un listado de ellos, que se interrelacionan entre sí, entendiendo que el elemento A se relaciona muy fuerte con el C, pero el B se relaciona también con el C, aunque sin embargo B tiene una relación más fuerte con J. Entonces vos vas reconociendo cada uno de los elementos que se relacionan, pero con relaciones más o menos fuertes entre uno y el otro. Incluso si quisiéramos representar esto, por ejemplo ese grafiquito que aparece a la derecha, ¿no? De un montón de círculos con hilos que los conectan, podríamos pintar de distintos colores, suponiendo que los hilos verdes representan una relación baja, los hilos naranjas una intermedia, y podrías poner hilos rojos que representaran
por ejemplo, una relación muy fuerte entre los elementos. Entonces vos podrías conectar a cada uno de los elementos, pero a su vez indicar cuáles relaciones son más fuertes que otras. Y eso a vos te sirve un montón. Si a vos te toca el día de mañana salir a analizar problemáticas ambientales en el Partido de la Costa, dentro de la provincia de Buenos Aires, vos podés salir a reconocer esos elementos, pero no es suficiente reconocer los elementos que están dentro de esta problemática ambiental. También tenés que explicarnos las relaciones entre cada uno de ellos. Y por eso gráficos de este estilo, y esta es una de las primeras herramientas que les empezamos a dejar en la clase de hoy, son importantes porque a vos, en un simple vistazo, bien gráfica y visualmente, te permite reconocer qué elemento se relaciona con cuál y qué tan intensa es la relación entre cada uno de ellos. Entonces, cuando vos identificás dos elementos con una relación muy fuerte, vos sabes que cualquier modificación en uno va a incidir fuertemente en el otro. Y que si hay un problema en alguno de ellos, es probable que por eso haya un problema en el otro elemento. Ahora, los elementos que se relacionan, pero que no de manera tan cerrada y fuerte, es probable que algún problema en uno de esos elementos no incida tanto en el otro, por lo tanto permite mayor grado de modificación. Es importante poder reconocer e identificar aquello. El enfoque holístico, en cambio, lo estudia como un todo. Esto es como viste cuando vos tenés tu médico clínico y tu, no sé, el médico, un traumatólogo. Vos vas al traumatólogo que no deja de mirar en contexto, porque te pregunta, ¿vos qué hiciste? Y yo fui en la semana a jugar al fútbol, a jugar al vóley, a jugar al handball, y entonces me choqué con una persona, y entonces esto puede ser que el golpe, que el dolor que tenés venga de ahí. El traumatólogo también trabaja en contexto, pero vos tenés tu médico clínico que mira absolutamente todo de manera holística, que después te deriva a otros especialistas, llegado el caso, pero te hace una lectura como sistema totalmente completo. Eso es el enfoque holístico. Estudia el todo absolutamente siempre, sabiendo qué relaciones, pero no se detiene en cada uno de los elementos. Y puede llegar a decirte que un dolor o un problema o un cansancio crónico que vos tenés hace mucho tiempo, no viene por, o sí, te dice, mira, es por una contractura, vos tenés cargado todo el trapecio. Pero eso, ¿sabés por qué es? Porque vos venís muy nervioso por el trabajo y los estudios. Entonces él te identifica, porque te está haciendo un análisis totalmente holístico de dónde viene el problema, y después te dice, andate ahora sí a un masajista que te haga esto, a un traumatólogo que te haga lo otro, tomate este medicamento, este biorelajante y quedás, de acá a 2 meses esta joya. Pero el enfoque es totalmente holístico. Esto es lo que se pretende también cuando nosotros analizamos y miramos, digamos, las problemáticas ambientales. Como ustedes tienen que reconocer de una manera holística absolutamente todo lo que va sucediendo. ¿Para qué? Para planificar correctamente, ejecutar, hacer un seguimiento periódico, trimestral, semestral, anual, lo que sea, un monitoreo que te permita ver cómo van las cosas en función de aquella planificación. Readaptás, modificás lo que sea necesario para alinearse de nuevo con los grandes objetivos planteados en aquella planificación, y es un ciclo sin fin. Y de eso se trata el enfoque holístico. Plantearlo, pensarlo, ejecutarlo y monitorearlo de esa manera. ¿Sí? Dicho esto, en esta primera introducción que estamos haciendo, nos vamos a meter de lleno ahora sí de lo que tiene que ver con esto de los impactos ambientales. Como las definiciones a veces resultan necesarias o por lo menos nos permiten encasillar algunas cuestiones, vamos a entender por impacto ambiental, por lo menos para los objetivos de esta clase, como una acción, actividad o proyecto que de alguna manera produce alguna alteración en todo lo que es el ambiente. Esas alteraciones obviamente pueden ser positivas o negativas, favorables o desfavorables, en función de cómo se hagan las cosas y para qué se hagan las cosas. Y puntualmente lo que queremos de ustedes es que se hagan esta pregunta absolutamente siempre. ¿Qué tenemos que mirar? Bueno, lo que tienen que mirar ustedes es, ¿cómo sería el ambiente con y sin proyecto?
¿Cómo repercute este proyecto, puesto de otra manera, en el medio ambiente en el que nosotros estamos enmarcando esta mirada, esta lectura o este proyecto? ¿Hasta dónde lo modifica y de qué manera lo modifica? ¿Cuáles son los grados de intensidad de esas modificaciones? No nos quedemos solamente con, sí, se modifica, no se modifica esto, se modifica aquello. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Y decimos cuánto no solamente de lo cuantitativo, sino de lo cualitativo, que también representa esas magnitudes de cambios. En ese sentido, nosotros queremos que ustedes aprendan a mirar entonces cómo el impacto ambiental se ve manifestado y de qué manera nosotros lo vamos a analizar. Hay muchas situaciones, en definitiva, que provocan un impacto ambiental, pero nosotros vamos a quedarnos con algunas de ellas que creemos que son interesantes para que ustedes las interpreten, las analicen. Esa imagen que está viendo a la derecha no es casualidad, y tiene que ver con algo que ustedes conocen, que son los glaciares. Y cómo los glaciares, si yo les preguntara a ustedes, ¿no? Suponiendo que estuviésemos ahora en una clase sincrónica, ustedes del otro lado, y yo les dijera, chicos, chicas, ¿cuáles son los impactos que podemos generar en los glaciares? Sin duda, uno de ellos sería derretimiento de las masas de hielo. Y yo les diría a continuación, bien, ¿y cuáles son las causas entonces por las que se derriten esos hielos? ¿Qué procesos son los que aceleran ese derretimiento? Y me dirían un montón de cuestiones, entre ellas algunas que tienen que ver con la actividad turística. Pero también hay cuestiones que suceden en el aire y que nosotros no las vemos, porque están en el aire. Bueno, qué mejor ejemplo que el COVID, ¿no? Que acabamos de atravesar o que seguimos atravesando. No lo vemos, el famoso enemigo invisible, y ahí está. Y hay que solucionarlo. Cuando vos tenés el famoso calentamiento global, o cuando vos tenés una emisión de gases con una intensidad que no debiera suceder en determinadas zonas, ese aire se modifica y ese aire acelera procesos de derretimiento de los glaciares, por ejemplo. Entonces ahí vos tendrías que detenerte, porque es un tema hipercomplejo, porque no es que hay un motivo por el cual se derriten los hielos, sino que hay múltiples, es multicausal. Y hay que empezar a mirar desde lo holístico, el enfoque holístico que mencionábamos recién, cuáles son las causas que generan estas cuestiones, cómo se relacionan unas con otras y hasta dónde nosotros podemos actuar, qué podemos hacer para disminuir esas problemáticas, trabajar preventivamente. Y algunas situaciones que provocan impacto ambiental tienen que ver con desfasajes, por ejemplo, entre el crecimiento de la población y la infraestructura o el equipamiento que nosotros tenemos. Las altas concentraciones, hace poco ustedes trabajaron el tema dispersión en la actividad turística, ¿sí? Capacidad de carga, y tiene que ver con esto. Cuando vos concentrás ciertos grados de actividad y movimiento de personas siempre sobre los mismos espacios, generan unos claros impactos ambientales. Por otro lado, cuando vos generás una buena dispersión de aquellas personas que están, por ejemplo, realizando la actividad turística, no solamente favorece el grado y el nivel de gasto, moviliza comunidades locales, economías regionales, sino que también estás evitando, de alguna manera, una de las causas que generan impactos ambientales. Porque a mayor grado de concentración de actividades, mayor será la necesidad de servicios, o sea, recursos, para poder suplir todo aquello que este grupo de personas necesita. Pero no hablo desde el punto de vista del turismo, porque el turismo también puede traer en algún caso mayor concentración de comunidades viviendo en ciertos espacios, porque son los que van a prestar el servicio el día de mañana. Es como todo, plantás una fábrica en un lugar, se empiezan a generar poblados alrededor, el tren es otro ejemplo, la actividad turística también.
Cuando desaparece algo de alguno de estos elementos, también es normal que empiece a achicarse el volumen de concentración en esos lugares, tanto de los que viven como de los que llegan. Entonces, estas cuestiones son muy importantes para analizar los impactos ambientales. Como también es importante analizar la degradación progresiva del ambiente, que puede estar generada por un montón de cuestiones. Por ejemplo, una mala gestión. La mala gestión de los recursos naturales llevan a una alta contaminación, provocan de alguna manera insatisfacción, problemas sociales, porque cuando vos gestionás mal un recurso y orientás, por ejemplo, todas las acciones intentando maximizar los beneficios económicos que se pueden sintetizar, por ejemplo, en mayor llegada de visitantes o turistas, pero empezás a dejar afuera a la comunidad local que pierde el uso y derecho de uso de esos espacios, generas problemas sociales enormes. Empieza a generarse una segmentación y se fracciona la sociedad. Y eso después puede traer problemas, por ejemplo, de inseguridad. Y cuando vos analizás por qué hay inseguridad en esa zona donde antes no la había, bueno, tiene que ver también porque vos dejaste a todos ellos afuera, por una mala gestión, ¿sí? No es porque llegaron más, entre comillas, ladrones a la zona, no. Vos generaste con el paso del tiempo que haya cada vez más rencor, una mirada totalmente hacia el otro ajeno, porque saben que es un espacio que nunca van a poder estar ni ocupar. El claro ejemplo de los All Inclusive en el Caribe, por ejemplo, o cualquier modelo de enclave que ustedes quieran, digamos, sintetizar de esa manera. La contaminación también tiene que ver con la mala gestión desde el punto de vista de que si vos no manejas bien los niveles de capacidad de carga y demás, que ustedes los conocen, eso va a generar y va a tener consecuencias negativas. Hay una ruptura en la dinámica ecológica, porque cuando vos construís senderos en donde no hay que construirlo, porque cuando vos utilizás recursos o medios de transporte que son muy contaminantes en lo sonoro, por ejemplo, eso hace que espante especies o que rompa la dinámica de los vegetales que hay en la zona, y eso a largo plazo trae numerosos problemas. A veces introducen ciertos animales, y no estoy hablando de aquellos que después se convierten en plagas, pero que simplemente modifican pequeñas cosas en el entorno y que entorpecen aquellos recursos o la dinámica normal que tenía ese espacio territorial. Ni que hablar después todo lo que son los desechos y los residuos, ¿no? Que generan, y es como que le meten un turbo a esa problemática. Los profundizan y aceleran un montón. Residuos que son comidos por animales, residuos que no se degradan hasta cientos de años o miles de años, dependiendo del caso, residuos que no permiten que crezca vegetación, residuos que son tóxicos, que le hacen mal a los niños, residuos que se los comen los animales, animales que vos como persona te los terminás comiendo después, entonces te terminás comiendo la porquería que esos mismos animales comieron, pero que en primera instancia fueron generados por la misma actividad humana. Y fíjate vos hasta dónde llegamos. Y ni que hablar después de lo que es una mala gestión que provoca un deterioro en el patrimonio natural, cultural, histórico de un sitio. Por una mala gestión, se empieza a degradar aquello que en primera instancia funcionaba como atractor de mucha gente. Es fundamental, pero no solo porque pierde la calidad la visita de las personas que van a ver este lugar, sino porque se está perdiendo aquel recurso que en esencia representa una comunidad en su conjunto. Y entonces ya no lo tienen, no lo disponen, pero además físicamente se empieza a deteriorar y no es lo que era antes. Y eso es gravísimo para las comunidades locales, muy grave. ¿Sí? Y todo esto tiene que ver con el impacto ambiental. Y entonces ahí empezamos a meternos en otros lugares, que tiene que ver
con la gestión ambiental. Porque hasta recién también veníamos hablando de gestión, pero ¿qué es la gestión ambiental? ¿Cómo podríamos definirla? ¿Qué queremos de ella? La gestión ambiental necesariamente necesita la planificación y plantearse acciones concretas, medibles en un espacio y un tiempo determinado. Para poder ahí sí tener un grado de manejo integral de lo que es el sistema ambiental, que es lo que veíamos antes. Entra la sustentabilidad en todas sus dimensiones. Es un eje, les diría, transversal a todo lo que estamos hablando ahora. Pero ahí vos tenés que plantear cuál es el rol del ser humano dentro de todo esto. ¿Qué puede hacer, qué no puede hacer y cuáles son los grados de responsabilidades? Y todavía más allá, ¿quién es el responsable? No con nombre y apellido, sino en su función, cargo que ocupa. Dentro de una comunidad, dentro de un organismo público, dentro del tercer sector, lo que fuera. Pero hay que entender que el hombre siempre interviene en estas cuestiones. No podemos hablar de gestión sin tener al hombre como principal protagonista, porque es el hombre que en definitiva termina gestionando los espacios. Y necesitamos gestionarlo de manera que se generen condiciones de vida para prevenir y mitigar aquellos problemas ambientales que se pueden generar. Hay acciones y planificaciones que remiten a la igualdad, que tienen que ver con, bueno, si tengo 100 y somos 4, deberíamos repartir 25 para cada uno. Yo puntualmente no estoy muy de acuerdo con esa mirada, porque a vos el repartir 25 para cada uno no te garantiza que estemos todos igualmente bien. Porque ¿dónde vive esa persona? ¿Con quién vive? ¿De qué manera? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cuál es su educación? ¿Qué herramientas tiene esa persona para poder gestionar eso? Entonces tenemos que ir en realidad hacia un lugar de equidad, no de igualdad. Y la equidad tiene que ver con, ahora sí, plantear escenarios donde todos tengamos las mismas posibilidades. Después va a depender de cada una de esas partes, esos elementos, que sepan también gestionar las posibilidades que se le dan. Pero en esa gestión ambiental tenemos que entender que a veces hay que darle mayor herramientas a una persona que a otra, mayor herramientas a un sector de la sociedad que a otra, porque lo necesitan más que otros. No hablo de plata, o no hablo solo de plata, dinero. Estoy hablando de darles herramientas educativas para que puedan ir hacia esos espacios, de darles herramientas que les permitan a esas personas necesariamente poder trabajar con otro escenario. Un escenario donde el otro tiene que necesariamente darle a un tercero todo su know-how, todo lo que tienen, lo que arrastran desde hace mucho tiempo, para que esas herramientas se conviertan en factores de cambios reales en otros sectores de la sociedad. El turismo es un dinamizador tremendo para eso, tremendo. Porque no te da plata y nada más que plata cuando vos te incorporas a la actividad turística. Claro que hay una actividad económica detrás, pero ¿qué te da también? La posibilidad de valorar otras cosas, la posibilidad de entrar en contacto con gente que antes no, la posibilidad de mostrar y visibilizar cosas que antes no podías como sociedad. Te deja repensar un montón de procesos a partir de una mirada diferente, que entran en un circuito que antes no. Esa equidad es maravillosa, pues te permite gestionar tus propios recursos patrimoniales de un lugar que antes no podías. Eso es una gestión cultural, como dice Canclini, de alguna manera. ¿No? No es poner entradas más baratas para ir a un museo. Es darle la posibilidad a los grupos que hasta ahora no pudieron de entrar a mostrar lo suyo en ese museo. Hacer de esto algo totalmente equitativo. La gestión ambiental también refiere a esas cuestiones. ¿Qué estrategias son las que nosotros vamos a tomar para organizar esas actividades donde el hombre es protagonista
y que afectan al medio ambiente. Eso es lo que nosotros vamos a entender siempre por gestión ambiental, o es lo que pretendemos. Y después empiezan a aparecer concretamente, pues se estarán preguntando, bueno, buenísimo esto, te entiendo, o espero que se esté entendiendo, pero ¿cuáles son los instrumentos que tenemos para trabajar esa gestión ambiental? Hay muchísimos. Y estos que les ponemos acá, estos 7 que están acá, no son todos los que existen, no es exhaustiva esta lista, sino que permite tener una aproximación de algunas herramientas que nos parece tan buenísimas que ustedes las conozcan, las tengan y las revisen. Es tarea de ustedes ir a profundizar cada una de ellas. Por un lado tenéis lo que son los estudios y las evaluaciones de impacto ambiental, que ahora vamos a analizar, en este caso sí, con un mayor grado de detalle, qué son y para qué sirven. Pero básicamente, a través de un análisis multidisciplinar, uno trabaja en el antes, en el durante y en el después a los proyectos que van a suceder y que van a modificar, tarde o temprano, todo el espacio medioambiental. Las auditorías ambientales, que ahí trabajan siempre en el ex post, o sea, una vez que sucedió algo, recoge información y establece conclusiones a partir de lo que hoy sucede. Las evaluaciones del ciclo de vida, planteando a cabo un esquema de hay distintos momentos y situaciones que va a atravesar un mismo proyecto, en qué momento nos encontramos, porque a partir de ese entendimiento se plantea un horizonte de trabajo diferente. Las prácticas sustentables en cuanto a educación, en cuanto a formativa para la comunidad, para los prestadores de servicios, para los visitantes, los clientes, los organismos públicos, los responsables de plantear desde el punto de vista ejecutivo algunas cuestiones que movilizan o encaminan las actividades, hasta de los legislativos también. Los sistemas de gestión ambiental vinculados más a normas de gestión, por ejemplo la ISO 14000, las ecoetiquetas que tienen que ver más con programas, a veces nacionales, provinciales, que permiten reconocer y premiar de alguna manera a aquellos establecimientos, actividades, personas, organismos que hacen las cosas bajo ciertos parámetros, siguiendo las famosas directrices, recomendaciones, que habitualmente no son vinculantes, no son obligatorias, sino que tienen que ver más con recomendaciones, requisitos que estos ámbitos los van tomando y quienes mejor se ajustan o ayornan a estas cuestiones reciben distinciones que tienen que ver con las ecoetiquetas, que en definitiva son una herramienta más que vos tenés, incluso que te facilitan o te dan ventajas en la venta, en el compromiso de los empleados, etc. Y los indicadores, que también son otro instrumento muy importante, que hay cuales y hay cuantitativos, ya lo vimos en alguna clase, que tienen que ver con, bueno, te marcan límites para entender cuán lejos o cuán cerca estás vos de esas estrategias que plantean escenarios ideales, o por ideales en el buen sentido, no que sea un escenario utópico, sino ideales en cuanto es lo mejor que podemos hacer con lo que tenemos. ¿Sí? Es el escenario a aspirar para llegar en función de esta realidad. Los indicadores te marcan justamente cuánto te alejas o cuánto te acercas de aquellas situaciones. Creo que hasta acá esto venga quedando claro. Ahora sí vamos a repasar un poquito más en profundidad algunos de estas cuestiones que nosotros marcamos como instrumentos de gestión ambiental. El primero de ellos es el estudio de impacto ambiental, que es distinto a la evaluación de impacto ambiental. Parecen casi lo mismo porque las palabras son muy similares, pero uno es el estudio y otro es la evaluación de impacto ambiental. El estudio se hace más en lo previo. Cuando vos querés desarrollar un proyecto turístico, es obligatorio realizar un estudio de impacto ambiental para analizar cómo va a afectar al medio ambiente eso que vos vas a desarrollar en ese espacio. Y hay un organismo competente, será a nivel nacional, provincial, municipal, depende del caso, ¿sí? Pero básicamente siempre hay organismos competentes que son los que realizan ese estudio de impacto ambiental, en general asesorados por consultoras, para los cuales, si vos sos el que desarrolla el proyecto turístico, contratas a una consultora que sea la que
que realiza el estudio de impacto ambiental y lo presentas ante el organismo, por ejemplo, provincial, para que te terminen de aprobar parte de los trámites para poder desarrollar ese proyecto. Ese estudio de impacto ambiental, en general, se hace con una consultora porque es un estudio técnico interdisciplinario, donde participan personas de distintos ámbitos, ¿sí? Donde predicen, identifican, pero también valoran y corrigen cuáles van a ser las consecuencias ambientales del proyecto dentro de un espacio determinado, para garantizar que no se va a perjudicar fundamentalmente al entorno y a las personas que viven en esos espacios o a los alrededores, ¿no? En la zona de influencia. La evaluación de impacto ambiental ya está más pensada para el ex post, ¿sí? Esto de una vez que se realiza la actividad, hay que salir a evaluar periódicamente, cada X cantidad de tiempo. Esto te lo plantean y te lo exigen, digamos, las autoridades competentes, y vos tenés que hacer una evaluación de impacto ambiental, que se conoce más como EIA. En el otro caso, la anterior, la diferencia se pone ES, ¿sí? Por estudio de impacto ambiental. Y en este caso, la evaluación, es más bien, tiene que ver con algo jurídico-administrativo, ¿sí? O sea, vos cada X cantidad de tiempo presentas una evaluación para poder predecir o interpretar cómo fueron los impactos generados a partir de la dinámica de la actividad que desarrollás con tu proyecto, y de qué manera podemos minorizarlos, mitigarlos, prevenirlos, para que de alguna manera no profundicemos aquellas cuestiones negativas dentro de lo que es el medio ambiente. Y ahí nos metemos de llenos en herramientas que van a ser parte del trabajo que ustedes van a hacer. O sea, el trabajo que le vamos a dejar en el aula virtual tiene que ver con implementación de esto, de metodologías de evaluación de impacto ambiental a unos casos de estudio que les vamos a dejar, ¿sí? O sea, ustedes van a leer sobre un caso y van a tener que implementar metodologías de evaluación de impacto ambiental, ¿sí? Las metodologías básicamente consideran varios efectos que se pueden generar con un proyecto. En este caso no vamos a limitar a los proyectos turísticos, ¿no? Obviamente, pero los efectos que se pueden generar sobre varios aspectos. La vida humana, o sea, las personas, la flora, la fauna, el suelo, el aire, el agua, clima, paisajes, ecosistemas presentes, o sea, todo lo que está dando vuelta, todo aquello que nosotros podemos ver, tocar, pero aquello también que no podemos tocar ni ver, pero que tiene que ver con el medio ambiente natural. Considera también la relación entre las actividades y el patrimonio histórico-cultural, las capacidades de carga, hasta dónde se pueden hacer ciertas actividades, las relaciones sociales que se generan, las que había antes y las nuevas relaciones sociales, porque cuando vos desarrollás un proyecto turístico, se generan nuevas relaciones, porque el que viene de afuera, esto lo vieron 2 millones de veces en otras materias, genera nuevas relaciones en el otro. Pero no hablo solamente de un efecto de imitación por parte de la comunidad local, hablo también de ese crecimiento positivo que se empieza a generar entre uno y el otro, de la misma simbiosis, ¿no? Entre lo que uno le da y el otro le da. Las condiciones de bienestar público, o sea, cuántos ruidos y qué tipo de ruidos se generan, qué pasa con el tema de los olores, cuánto tiempo va a llevar de construcción, vas a estar cortando las calles durante un año, qué malestar genera eso en la población de los alrededores a tener cortado un año el tránsito en esa zona. Y los olores que se generan a medida que vos vas construyendo cosas, ¿eso genera malestar o no? O la misma dinámica de la actividad, hay nuevos olores que por ahí molestan a la gente. ¿Cómo son las vibraciones en los suelos a partir de la construcción y la ejecución del proyecto? Luces de noche que tal vez molestan y generan un resplandor en la vegetación o en los animales que están en la zona. Fíjense todos los detalles que tenemos que tener en cuenta. ¿Se va a construir en un área más bien prístina, en un área bien natural, o ya es dentro de un casco urbano donde es más tolerable que vos construyas o pongas luces o hagas ruidos? Eso es muy importante que ustedes lo analicen, lo piensen y lo tengan en cuenta. Recién ahí empezás a implementar entonces metodologías concretas. Esas metodologías van recorriendo un camino, lo van desarmando. Porque vos haces una etapa más bien preventiva de qué está por suceder en el estudio de impacto ambiental, y proyectás a futuro lo que puede llegar a suceder ya con el proyecto ejecutado. En la evaluación de impacto ambiental ya el proyecto está ejecutándose.
y ya lo estás analizando entonces desde un lugar donde tenés experiencia y hay cosas que las podés medir, que en lo preventivo o en el antes no podías. Entonces hay que tener en cuenta el proyecto y todas sus alternativas. Porque si vos querés construir un hotel en un lugar determinado, tal vez hay que pensar en alternativas. No hacer un gran hotel, sino pequeñas instalaciones en un espacio tal vez más grande para que no impacte tan fuertemente en un solo lugar. O tal vez haya que pensar en un alojamiento más alternativo, o tal vez la alternativa sea usar una ciudad de soporte que está a 20 kilómetros, donde ya hay mucho de servicio y construcción, e instalar ese nuevo alojamiento en ese lugar y no en el espacio nuevo, no sobre el recurso mismo. Hay que definir el entorno del proyecto, ¿sí? O sea, cuáles son las extensiones físicas, geográficas que vamos a cubrir a partir del desarrollo de este proyecto. Hay que describirlo y hacer un estudio pormenorizado de cada uno de sus elementos. Prever los efectos que se van a generar sobre el medio. Una vez que nosotros entendemos qué tipo de efecto en cuanto a dimensiones social, ambiental, cultural, económico, etc., nosotros vamos a generar con el proyecto, tenés que identificar las acciones que van a estar dentro de cada uno de esos, porque dentro de lo ambiental tenés muchas acciones, dentro de lo cultural muchas, dentro de lo económico muchas otras. Y una vez que tenés eso, hay que indicar a quiénes afectamos y de qué manera, o sea, los factores del medio ambiente potencialmente que vamos a impactar. Ahí nace una relación causa-efecto y ahí es donde empezamos a hacer nosotros las matrices que vamos a ver hoy. Esas matrices no es suficiente indicar solo la relación causa-efecto o cuáles son los elementos que se combinan o se relacionan, sino cuál es la magnitud del impacto para cada uno de esos factores, que es lo que yo les decía hace un rato cuando les mostraba esto de la mirada holística, ¿sí? O la mirada sistémica, donde los elementos no solamente no es suficiente indicar cuáles son los elementos y quién se relaciona con quién, sino cuál es la magnitud de esa relación. Acá tienen que hacer exactamente lo mismo las matrices. Se hace una valoración cuantitativa de ese impacto ambiental, que se mensura y se pondera, porque no todas son tan importantes como otras, hay que ser sinceros en esto. Hay cosas que son súper relevantes y otras que son importantes, pero son menos importantes. ¿Sí? Uno las puede enlistar de mayor a menor importancia. Y a partir de eso, empezás a pensar en las medidas correctivas, con procesos de participación pública, y haces un informe final para que el órgano competente tome decisiones. Para eso sirve un trabajo planificado metodológicamente, volviendo al principio de la clase, desde el punto de vista científico. Acá se está trabajando con un método concreto y puntual. Ustedes lo tienen que implementar el día de mañana cuando les toque trabajar, pensar y analizar los impactos ambientales. Vamos a ejemplos que son algunos de los que ustedes van a poder usar cuando les toque hacer la actividad. Si nosotros tenemos que valorar la importancia del impacto, lo podemos hacer a partir de diferentes factores. Por ejemplo, esto es siempre, chicas, chicos, digamos, contemplando que estamos desarrollando un proyecto turístico en un lugar determinado. Por variación de la calidad ambiental, o sea, el proyecto puede generar algo positivo o negativo. Por la intensidad o grado de destrucción, puede ser alto, medio, bajo. Es lo que yo decía, no todo impacta de la misma manera. Por la construcción de un hotel, 5 estrellas, súper grande, el grado de destrucción es muy alto en determinados recursos naturales muy frágiles. Pero por ahí, si se construye el mismo hotel enorme, gigante, o un all inclusive dentro de una ciudad, y por ahí el grado de intensidad es bajo, porque y pues se construyó, simplemente se tiró abajo 5 casas que había, se compró una manzana entera y ahí se construyó el hotel. Era un lugar donde ya había casas, y el impacto de destrucción ahí es bajo. Suponiendo que no hay ninguna casa de valor cultural, histórico-cultural, ¿no? Obviamente. Por extensión, porque el impacto puede ser puntual en un lugar determinado, como ese hotel que yo decía recién, pero también puede ser total, o sea que yo genero un impacto en un curso de agua y esa agua recorre un montón de extensión y termino afectando a campos que se encuentran a 100 kilómetros de distancia. Entonces, por extensión, ese impacto es muy grande, es total. Puede ser parcial, ¿no? Porque también hay grises. O puede ser de ubicación crítica. O por ahí estás ubicado justo donde comienza un circuito de agua. Las termas son un caso muy importante, muy fácil de ver también con estas cuestiones. En los momentos en que se manifiesta, puede ser que
que sea latente, inmediato o de momento crítico. O sea, puede ser que yo haga algo que inmediatamente perjudique, u otros casos donde el peligro es latente. Hoy no, pero hay que contemplarlo para medidas correctoras y sobre todo para esto que se hace periódicamente de un seguimiento, el famoso monitoreo, hay que por ahí hay ciertas cuestiones que hay que indicar que tienen un potencial problema latente y que hay que estar atentos justamente para que no se manifieste de manera negativa en algún momento puntual, por su persistencia temporal o permanente, por su capacidad de recuperación. Hay cosas que uno se impactan pero rápidamente se pueden recuperar, hay otras que no. Por interrelación de acciones o efectos, ¿sí? Una relación muy simple entre la persona por ejemplo, y un recurso determinado, pues sea acumulativo, va gente, va gente, va gente, se generan residuos, 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 en un momento es acumulativo y se vuelve en algo totalmente crítico, pero no sucede de un momento a otro, es acumulativo. O tal vez sea sinérgico, que sucede por múltiples causas a partir de varias actividades en la zona. Y por último, por su periodicidad, o sea, que sea continuo, discontinuo. Hay cosas que por ahí suceden puntualmente en un momento y después ya no, otras que son permanentes a lo largo del tiempo, o es periódico, no sucede todos los días, todo el tiempo, pero sí todos los veranos, todos los inviernos. Entonces, esas son cuestiones que ustedes también tienen que aprender a leerlas. Fíjense entonces cómo rompemos con el concepto lineal y simple de la mirada sencilla de estas cuestiones y empezamos a profundizar un montón de aspectos. Algunas de las metodologías que ustedes pueden incorporar para hacer esto que yo les mostraba recién, tiene que ver, por ejemplo, con un sistema de red o gráficos. Y ahí aparecen los métodos cualitativos y preliminares. Uno de los gráficos es el que yo les mostraba al principio de las clases, los distintos círculos, cuadrados, rectángulos, como ustedes quieran, donde plantean las relaciones entre los elementos. Dentro de cada círculo, cuadrado, rectángulo pondrán el nombre de los elementos, situaciones que están analizando, trazan líneas para ver cuál se relaciona con cuál, y con distintos colores, indicando qué simboliza, qué representa cada color, indicarán la magnitud, ¿sí?, de esas relaciones. Otra manera es la matriz de Leopold, que la vamos a ver ahora, que básicamente incluye la magnitud e importancia de cada uno de los impactos y cuál es la fragilidad de esos factores impactados y la agresividad de los efectos que se generan. También los sistemas cartográficos podrían utilizar, que son mapas de impacto que se van poniendo por superposición. Entonces vos, por ejemplo, tenés un mapa donde simplemente ubicás cada una de las zonas que te interesan, la escuela, el hotel, la playa, la montaña, las carreteras, el hospital, etc. Vos planteando en un mapa. Después pones un mapa superpuesto arriba de eso donde ahora mostrás zonas de calor, o sea, de calor en cuanto a donde se concentra mayor cantidad de gente. Otro mapa que pones arriba donde ya tenés los lugares y los grados de concentración de gente, los mapas de calor. Bueno, otro mapa, por ejemplo, que hable de alternativas que hay a esos principales atractivos. Entonces vos, con las alternativas y el grado de concentración que vas viendo en los mapas, ese tercer mapa superpuesto ya te permita encontrar alternativas B o C para desconcentrar a la gente. Bueno, hay un montón de maneras que están buenísimas también para trabajarlas. Tal vez son más complejas de realizar, se necesita de mucha más práctica que una matriz de Leopold como la que vamos a ver ahora. Pero bueno, que sepan que existen. Y los análisis de sistema, que en realidad lo que se hace es generar una representación de un funcionamiento global de todo el sistema, de cómo el hombre interactúa con los diferentes ambientes, ¿sí? Esta es la matriz de Leopold, que es muy sencilla. Fíjense que lo que tiene son acciones en los ejes de las columnas y tenemos elementos ambientales en lo que vendría a ser las filas. Entonces, en cada uno de estos cruces en este cuadro de doble entrada, ustedes pueden indicar colores, verde, amarillo, rojo, que simbolicen distintas cuestiones, magnitudes, o sea, lo pueden hacer cuantitativo y además pintarlo de color, puede indicar varias cosas dentro del mismo cuadrante, en el sentido de lo que veíamos en este cuadrante. Puede indicar muchas cosas de esto dentro de este mismo cuadro. Pasa que tienen que hacer como si fuese un cuadrito de referencias para entender. No van a escribir, sino que tienen que poner como simbolitos que representen aquellas cuestiones para que nosotros sepamos dentro, por ejemplo, de lo que es por su persistencia, si es temporal o permanente, indicarán, por ejemplo, con colores o con dibujitos, que es lo que vamos a ver reflejado en definitiva en esta matriz. Pero también esto se puede hacer todavía
más pormenorizado, y es esto también es una matriz de Leopold, simplemente que acá lo abrimos más. ¿Sí? O sea, lo esperable en trabajo práctico es que hagan algo de este estilo, no tan sencillo como esto. ¿Sí? Acá es simplemente para que entiendan conceptualmente de qué se trata la matriz de Leopold. Pero después ustedes ya lo pueden trabajar de esta manera. Se arman un cuadro donde pondrán los factores ambientales y las acciones que genera el hombre, por eso se llaman acciones antrópicas, y fíjense que dentro de lo que son impactos ambientales se trabajan los factores ambientales, en este caso se usan los socioeconómicos, los bióticos, los abióticos, y dentro de cada uno de ellos se van trazando en el eje de las filas, ¿sí? Calidad del agua subterránea, superficial, erosión hídrica, señalización, o en ese caso, perdón, salinización en el agua, inundación, asentamiento, etc. Y vamos poniendo nosotros indicadores adentro, que acá no importa que simbolizan, porque ustedes van a crear los propios. Esa es la idea un poco de trabajo. Ustedes creen en esos cuadrantes aquello que consideren lógico y coherente para el proyecto que ustedes plantean desarrollar. Por lo tanto, no puede haber dos trabajos iguales nunca, jamás en la vida, porque los criterios que ustedes vayan a utilizar, cada uno de ustedes, tienen que ser diferentes. Porque vuelvo a lo que decía en un momento de la clase, va a tener que ver con tu perfil, con tus estudios, con tu interpretación de la realidad, a lo que vos le otorgues mayor o menor importancia, y no vamos a medir o evaluar en este trabajo si para mí, mira, era más importante este factor que otro, para mí lo estás marcando mal. No, acá lo que vamos a valorar es el camino, las estrategias y metodología que ustedes eligen para desarrollarlo, independientemente de cómo terminen sintetizando los resultados de ese proyecto a través de una matriz como la de Leopold. Entonces, repito, no vamos a evaluar el resultado final, sino que es esperable una buena metodología y una buena aplicación de estas herramientas como en este caso la matriz de Leopold. Ya saliendo de la matriz de Leopold, le presentamos otras cuestiones que tienen que ver con, es parecido a lo que es capacidad de carga, porque se llama el sistema de los límites de cambios aceptables, o por sus siglas LCA, límites de cambios aceptables. Que lo que plantea esto es, se pregunta, ¿hasta cuánto cambio es aceptable en un determinado lugar? Y lo que se hace es plantear distintas etapas, identificando impactos sociales y ambientales, generando indicadores, se plantean estándares de los aspectos que se van a involucrar, y para eso vos tenés que trabajar multidisciplinariamente, no lo va a hacer solamente una persona de estudiaturismo, sino con un montón de otros profesionales, la comunidad local también. Hay que identificar y analizar alternativas en relación a esos aspectos y asignaciones funcionales, simplemente una alternativa seleccionada y se hace un programa de monitoreo. Básicamente se generan indicadores y se hace el famoso plan de gestión. La ventaja de esto es que te ayuda a mantener y mejorar la calidad social y ambiental, y el visitante tiene mayores grados de satisfacción, pero se deja de lado, y eso es lo malo, muchas veces a la comunidad local, o participan muy superficialmente, porque suele ser desarrollado por los que manejan el área protegida. ¿Sí? Está pensado para, sobre todo esto, para áreas protegidas, los límites de cambio aceptable. Y después, otro aspecto importante que queremos que consideren es esto de los costos ambientales. No para que lo pongan en el trabajo, sino para que sepan que existe y que hay que mirarlo. Al momento de desarrollar un proyecto, el costo ambiental es fundamental, porque ustedes tienen que pensar que es la misma empresa la que tiene que reconocer que adentro de las actividades que desarrolla, o consecuentemente de las actividades que está desarrollando, hay un rendimiento ambiental positivo o negativo. Y que hoy por ahí no le cuesta plata, pero que debiera asignar recursos para minorizar o trabajar de manera preventiva esas cuestiones. Debería estar dentro de los estados contables eso. Y tiene que ver mucho con la responsabilidad social empresarial, ¿no? La empresa tiene que tener claro la mejor forma de reducir los costos ambientales. Entre ellos, una de las medidas es reduciendo la cantidad de residuos generados. Y hay que evaluar esas cargas ambientales en relación a la actividad principal del proyecto que se esté desarrollando. Por eso es importante el famoso ciclo de vida que yo les decía hace un rato. Las auditorías ambientales ya tienen que ver, lo que yo les decía hace un rato también en la clase, con unas evaluaciones post desarrollo del proyecto. O sea, una vez que el proyecto está funcionando, se hace un análisis a través de matrices y otras metodologías
del efecto, para entender el efecto que causan en el ambiente determinadas organizaciones y actividades. No te va a dar una respuesta concreta de absolutamente nada, sino que recoge información de todo lo que está dando vuelta, se hace un informe final, y con ese informe final las autoridades competentes son las que toman las decisiones para ese diagnóstico, trabajarlo a partir de la remediación y sobre todo preventivamente para que no vuelvan a suceder algunas cuestiones. Y entonces, ¿qué es importante de esto? Que siempre todo lo que se haga en materia de Leopold, ciclo de vida, la estrategia metodológica que ustedes quieran desarrollar siempre debiera ir acompañada de un informe. Porque si no, viste, cada uno lee como quiere leerlo eso. Ahora, el grupo de profesionales tiene que emitir un informe clarito donde dejen claro qué es lo que se vio, qué se recomienda y cuál es la manera de remediar, mitigar y prevenir todo lo que son los impactos negativos en el medio ambiente. ¿Sí? Así que bueno, chicas, chicos, acá les recordamos simplemente que les vamos a subir en el aula 24 un trabajo número 3 de impacto ambiental, que lo van a tener que entregar el 3 de noviembre, también por A24, como ya lo hicieron anteriormente. Yo voy a crear una solapa, una actividad donde ustedes van a tener que subir ahí el archivo directamente, y ahí mismo van a encontrar las consignas. Así que les dejamos también lo que fue la bibliografía utilizada para esta clase, para que ustedes puedan repasarla, revisarla y profundizarla, y cualquier cosita, estamos a disposición. Si tienen alguna duda o consulta, nos pueden mandar un mail y demás. Así que bueno, les mandamos un saludo y nos vemos en todo caso en la clase de consulta.